Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Y en el día de hoy vamos a hacer en el primer audio el capítulo número 3, versículo número 16. Y el primer audio se va a llamar ¿Cristo murió por todo el mundo? Una pregunta. Y dice así: de tal manera amó Dios al mundo. Y dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí el versículo. Entonces vamos a ver en el día de hoy Juan 3.16. Pero antes de desglosar Juan 3.16 y aclarar Juan 3.16, vamos a ver un poco sobre el propósito de por qué Cristo vino. Vamos a ver un poco también sobre la expiación y la propiciación que Cristo hizo. No estamos hablando cuando hablamos de la muerte de Cristo, si fue suficiente para salvar a todos los seres humanos. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, o lo conocemos como nosotros como nuestra doctrina de expiación limitada, que está fundamentada en las Escrituras, estamos hablando más, ¿no?, de si es suficiente para salvar la sangre, sino que estamos hablando la eficacia de Cristo. ¿Por quién vino Cristo a morir? ¿Por todo el mundo? Que bueno, la Escritura nos habla, cuando habla de la eficacia, de que vino a morir y vino para cumplir un pacto, ahí habla de elegido, de una iglesia, de una novia, de un pueblo. Pero hay una palabra que dice mundo. Bueno, entonces eso vamos ahí. Vamos a ver en el día de hoy qué es eso. Pero antes de aclarar Juan 3.16, lo que voy a hacer es voy a mostrar un poco lo que Cristo vino a hacer, para que podamos entender un panorama después de Juan 3.16. ¿Por qué dices esto, Daniel? Bueno, porque en el día de hoy ustedes sabrán que el caballito de batalla de los predicadores, esto es ganar alma para Cristo y llenar las iglesias, ¿cuál es? Y por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo el que cree. Y Jesús te ama. Y como Jesús te ama, vos haces esta oración de entrega, y si aceptás a Cristo en tu corazón, formás parte. Sos un pecador, estás más ante Dios. Si no te animás a orar, oramos juntos. Ahora sí, bueno, te arrepentís de tu pecado, sí, bueno, eso es lo que se conoce vamos a decir, esa predicación o la regeneración que nosotros conocemos por medio de repetir una oración. Y no es así, lamentablemente no sucede así. No es que Cristo vino a morir por todo el mundo. No creemos como, el arminianismo o otro sistema de interpretaciones también, el semipelagianismo. No, vamos a ver qué dice las Escrituras. Y para eso vamos a aclarar antes de Juan 3.16 que Cristo, cuando vino a morir, vamos a ver por quién, si murió por todo el mundo. Bueno, el universalismo, que dice que Cristo murió por todo el mundo, y el arminianismo también, aunque creen una gracia previniente, que el Espíritu Santo le abre la mente, ustedes saben, y entonces ellos deciden. Pero al fin y al cabo, ambos sistemas creen que tiene un sistema, que como el hombre tiene la libertad de elegir. Nosotros creemos que el hombre está totalmente depravado y no puede. Por eso que es lo que confirmamos en este punto, tercer punto que creemos nosotros. Ahora, ¿qué es? Bueno, ¿por qué vino a morir el Señor Jesucristo? Por supuesto, este sistema de interpretación, que Jesús te ama mucho, resalta en alto el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? Tira abajo ¿qué? La santidad de Dios, la justicia de Dios, porque no la presenta. Es una verdad media. ¿La Biblia qué enseña entonces, Daniel? Bueno, la Biblia enseña que Cristo murió por muchos. Dice, porque el Hijo del Hombre, estoy leyendo Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y Marcos 10:45 dice, para dar su vida en rescate por muchos. Tiene muchos textos, tiene Isaías 53 que habla que por muchos, pero vamos a ver por quién vino Cristo a morir. O sea, Cristo vino a venir por la palabra que podemos aclarar, que es esta palabra mundo, un poquito más detallado de Juan 3:16. Pero antes queremos saber por quién vino a morir Cristo. Gálatas 1:4, que nos vimos con nuestro estudio de Gálatas el año pasado. Gálatas 1:4 dice así: el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Primera de Timoteo 1:15, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Estos textos que estoy leyendo no estoy leyendo por leer, es para aclarar. Entonces, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores.
Tito 2.14, Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la escritura dice que Cristo vino para ciertas cosas, para salvar a un pueblo, o sea, ¿de qué? De sus pecados, vino para librarnos de este siglo malo que está bajo este orden de Satanás, para purificar un pueblo santo, para que hagan buenas obras. Entonces, eso son lo que Cristo vino. Cristo vino a perdonar los pecados, para justificarnos en su debido tiempo, cuando llega, ¿no? En ese momento. Somos adoptados, después vamos a ser glorificados, el orden, salud y cadena de la salvación que ustedes ven. Ahora yo me hago una pregunta: si Cristo vino a hacer esto, y Cristo vino a hacer una expiación eficaz por nosotros, ¿por qué se pierden entonces? Entonces, pobre Jesús que se predica por ahí, no hizo una expiación eficaz, al morir fue como que Cristo puso en la mesa y dijo, bueno, el que se quiera servir que se sirva. Entonces estaría en el poder del hombre poder hacer. Muchas veces vimos desde acá que no puede el hombre porque su voluntad está bajo el dominio del pecado, está totalmente corrupto en el sentido que no puede ir a Dios. Entonces no puede en ese sentido. Podríamos decir la voluntad moral no se puede, aunque la voluntad natural puede hacer cosas, pero su voluntad de buscar a Dios no hay un justo, no hay nadie que vaya, no puede. Pero Cristo hizo una expiación eficaz y la hizo solamente por un pueblo, por los escogidos, por lo que el Padre le dio. ¿Qué estamos aclarando, Daniel, que se me va a la mente? Juan 3.16, ¿murió por todo el mundo? No, entonces vamos a ver qué es eso. Entonces, si Cristo murió por todo el mundo y está en el poder del hombre de decidir, y si nadie va, ¿qué pasa? Entonces, la obra que Cristo hizo, incluso en ese orden, en ese plan de salvación intratrinitario, en ese atemporal, que hicieron esto, el Padre, el Hijo, que iba a venir, el Padre, lo que me diste antes de la fundación del mundo, y todas esas cosas que le dio el Padre, ¿qué pasa? Llega acá y Cristo dice, no, ¿qué pasa? No, ahora depende de la criatura. Y ahora, lo que hicimos antes de la fundación del mundo, no, el hombre va a decidir. ¿Se dan cuenta por qué es inconsistente con las escrituras? No me estoy burlando. Estoy diciendo que no es consistente, eso no es. Cristo vino a morir por un pueblo, Cristo vino a morir por los que el Padre le dio. Entonces, pero algunos dicen esto, bueno, no son salvos, ¿sabes por qué? Bueno, ellos tienen una apología, los más experimentados en defender este sistema universal de salvación. Dice, bueno, no son salvos, ¿sabes por qué? Porque no creen. Porque ellos deciden no creer, pero no es así, porque el creer, vamos a decir, el no creer sería ¿qué? Incredulidad. Pero si Cristo murió por todos los pecados, ¿qué pasa? Cristo murió también por la incredulidad. Entonces, si ellos dijeron que muere por todo, entonces tenemos que decir, bueno, Cristo murió por la incredulidad. Entonces, ¿cómo es que no creen? No sé si no entienden, no lo puedo explicar más, pero bueno. Otra cosa que ellos dicen, bueno, eso sería como que el hombre se beneficia solamente cuando creen, cuando tiene, vamos a decir, fe. Dice, pero no creen porque no tiene fe. Pero si Cristo murió en la cruz y la fe, dice la Biblia, que es un don de Dios, aunque ellos dicen que no, que la fe es de ellos. Pero la Biblia dice que es un don de Dios. Entonces, ¿por qué no creen? Entonces es inconsistente lo que ellos dicen. Además, vamos a ver más adelante que Juan 17:9, que dice que Él oró no por todo el mundo, sino aquellos que el Padre me dio. Entonces, eso es, para que los que le dio, para que vengan y vean su gloria. Entonces, Cristo vemos que no murió por todo el mundo. Las Escrituras dicen que por los que el Padre le dio, en Juan 17, para que ellos vayan y vean la gloria. Entonces, no es así. Cuando debemos entender eso, la propiciación, la expiación que Cristo hizo, la redención, el pago. Entonces Cristo pagó, hizo todo y ahora ¿qué pasa? El hombre dice, no quiero la salvación. Eso no es una expiación eficaz, amado. Es inconsistente con las escrituras. Y no lo hago en ánimo de burlarme de ese sistema de interpretación, porque muchos emergimos de esos lugares, ahí creyendo que éramos salvos, andábamos predicando por ahí, ganando almas, que le decíamos. Pero ¿cómo? Porque estábamos cegados, no entendíamos. Además, otra de estas cosas, no todos, pero hay muchos que han querido en este evangelio. ¿Cuántos ustedes ven que dice que son salvos y han hecho una oración de entrega? Ustedes lo ven ahí en el mundo mundanizados. ¿Y qué pasó entonces con eso? O que lo que levantaron su mano, se bautizaron, ¿qué pasó?
ese sistema no salva. Lamentablemente es un sistema que no salva. Entonces, Cristo no es vamos a decir, que murió por todo el mundo. Para entender esto, yo quise aclarar primero esto, para quién vino Cristo. En Mateo 1:21 dice que llamarás Emmanuel a él, a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ¿qué pasó? Entonces, si murió por todo el mundo, ¿por qué no son salvos? Bueno, ellos van a decir de nuevo lo mismo, porque no quieren creer. Y volvemos de nuevo a un círculo vicioso de estando ahí, porque no quieren. Ahora, Cristo murió, la Biblia, ustedes saben, Romanos, cuando estuvimos los estudios de Romanos todos esos meses, que vimos que aquello que escogió, Dios lo justificó, y después lo va a glorificar. Entonces todo ese orden, esa cadena irrompible. Ahora, ¿qué pasa si lo justificó a su debido tiempo? Cuando crean, ¿qué pasa? Si murió por todo el mundo, si todos están justificados y en algún momento van a creer. Entonces, ¿por qué? Entonces yo digo otra pregunta, ¿para qué está el infierno? Si salvó a todo. Entonces, todas esas cosas quiero que entiendan que no son consistentes con las escrituras. Vamos a ver entonces un poco la palabra. Hay mucho para hablar sobre esto, sobre la palabra mundo. Cuando hablamos de la palabra mundo, en la palabra tenemos que ver vamos a decir, por supuesto en el Nuevo Testamento fue escrito en un griego koiné. Pero tenemos que ver, cuando vemos la palabra mundo, podemos hablar de la palabra mundo en el sentido global o universal. ¿Será eso que está diciendo acá en Juan 3:16, en Gálatas 6:14, o en Gálatas que vimos que Cristo vino a librarnos de este sistema malo? Habla del mundo pero como un sistema corrupto. Creo que 1 Juan 5:19 dice que el mundo yace en el poder del enemigo. Entonces, ¿qué vino también a salvar a Satanás? Entonces, todas esas cosas son inconsistentes. Cuando hablamos de mundo, también vamos a ver en Juan que habla de las personas que por ahí están en el mundo, de los que creen, de los que no creen. Tenemos entonces que definir qué es la palabra mundo. Cuando en Lucas 2:1 dice que todo el mundo, habla del Imperio Romano. O cuando yo, bueno, en mi cumpleaños no viene nadie generalmente, pero si viniera alguien, yo diría, vino todo el mundo. ¿Significa que vino todo el mundo? No estoy diciendo que mucha gente vinieron, no es que todo el mundo vino. O cuando hablaba de todo el mundo, ahí hablaba también del Imperio Romano en Lucas 2:1. En Juan 1:10 dice, el mundo no le conoció, pero algunos sí le conocieron. No es que todo el mundo no le conoció. Cuando dice, esto habló al mundo, pero no todo el mundo le escuchó, sino que lo que estaban en ese momento escucharon, todo el mundo. Estoy nombrando textos aislados de Juan 8:26. El mundo se va atrás de él, decían los judíos, pero no se iba todo, sino la nación judía que estaba ahí le iba siguiendo a Cristo. Él hablaba de mucha gente. Entonces tenemos que ver eso, que cuando habla mundo, el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:5. Entonces, ¿qué es la palabra mundo acá? Vamos a ver, entonces ahí sí vamos a entrar en estos minutitos que nos quedan, Juan 3:16, un poquito más detallado. Por supuesto, los universalistas, lo que dice que Cristo murió por todo el mundo y el hombre debe creer. Si quiere creer, no creer, si no quiere, esos son universalistas. Dios hizo posible. Dios no la hizo eficaz. Dios murió por vos y Dios te va a traer. A su tiempo te va a traer. Eso es eficaz. La salvación, Él la va a llevar. Porque el hombre no quiere. El hombre no quiere. Dios tiene que hacer una salvación. Tiene que obrar monergísticamente. Bueno, entonces, acá no se refiere, vamos a decir, a toda la gente de todo el mundo, que Cristo murió por todos. Esto no está diciendo, es una salvación, no es una salvación universal. Entonces, ¿qué está hablando acá Daniel? Nosotros creemos acá, porque es largo para explicar esto, pero cuando amó, acá la palabra amor es un amor, vamos a decir, en sentido especial, de aquellos que Él predestinó, los amó. En el sentido, por Dios tanto amó al mundo. ¿A qué gente amó? Bueno, a aquellos que Dios escogió. Cuando dice mundo, para ir al punto, acá estamos hablando de toda lengua, raza y nación que Él escogió. Por lo tanto, ¿por qué explicas esto, Daniel? Porque quiero que entendamos algo. Vamos a tratar de pararnos en ese tiempo. Los judíos creían que solamente ellos eran la nación santa y que el Mesías venía a salvarlo a ellos, que vamos a ver en el segundo audio, y que Dios iba a castigar a las demás naciones. Ellos no. Y cuando, incluso en primera de Juan, no Juan, sino en primera de Juan, habla de mundo también. Ahí, yo no me acuerdo de los textos, pero tengo por ahí
También Juan en la carta de primero, creo que es en primera de Juan 2, 1, 2, también habla de toda la gente del mundo. Quiero que entienda esto, cuando él dice que vino por todo el mundo, es porque ellos creían que solamente era a ellos, y Cristo no era. Cristo iba a venir después a todo. Primero vino a los suyos, pero los suyos lo despreciaban. Entonces, después iba a venir a los samaritanos, iba a explicar a todo el mundo. Por eso cuando dice que Cristo, por lo tanto Dios amó tanto el mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea que Él, que murió por Él, pero no está hablando de una salvación, vamos a decir, universal. Se está hablando de aquellas personas que de todo lugar y toda raza. Yo creo que muchos de nosotros sabemos esto. El mundo, vamos a decir, todos aquellos mundos que Dios escogió antes de la fundación del mundo, en ese sentido. Además, en el versículo 17, si ustedes siguen leyendo, Juan 16, ahí dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice. Entonces, si Dios no, para que el mundo sea salvo por Él, ahí la palabra mundo que aparece ahí son los escogidos. Pero si son escogidos y todo el mundo ahí que aparece ahí, entonces Dios podríamos decir que fracasó con su propósito, pero no sucede ahí. Entonces la palabra mundo son escogidos, son de todas partes de raza, de la nación, sea lo que sea. Espero que se haya entendido un poquito en este resumen que traté de explicar Juan 3:16, porque lamentablemente no se predica. Y ahora en el segundo audio voy a explicar un poquito de este. Es un texto bueno para predicar, pero debemos predicar el 17, el 18 y los otros que siguen, que vamos a ver en este segundo audio ahora.